Buenas noches, mi nombre es Jocelyn Chambergo Machacuay, soy médico residente de segundo año del Hospital Hipólito Unanue. En esta noche me ha tocado hablar sobre sepsis materna. Bueno, tenemos que la sepsis materna ha tenido durante estos años cambios en sus definiciones. En 1991 aparece el término de septicemia, sepsis severa, shock séptico. Con el pasar de los años, se abandona el término de sepsis severa y tan solo persiste hasta la actualidad las definiciones de sepsis y shock séptico. Tenemos que la OMS a nivel mundial, sepsis materna, la prevalencia es de 4.4% de nacidos vivos, incidencia de 9 a 49% por 100.000 partos en países de altos ingresos, y tenemos que la OMS lo clasifica de acuerdo en qué momento se produce la infección. Puede ser en el parto, en el periparto y en el posparto. En este caso tenemos que la OMS clasifica la infección materna en base a la clasificación de muerte materna de OMS. Tenemos infecciones específicas del embarazo, infecciones agravadas por el embarazo y infecciones incidentales. En las infecciones específicas del embarazo tenemos a la corionionitis, endometritis, la mastitis, las ISOs y las infecciones del sitio de traumatismo perineal. En las infecciones que agravan el embarazo tenemos a las ITU, a la influenza, la listeriosis, hepatitis E, al herpes virus y a la malaria. Infecciones incidentales tenemos a las infecciones de vías respiratorias, por ejemplo el COVID, infecciones por tuberculosis y enfermedades de transmisión sexual. Tenemos la definición del consenso de sepsis y shock séptico en el tercer congreso que se realizó en el 2016, que la sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta desregulada del huésped a la infección. Esta afección potencialmente mortal es una disfunción orgánica resultante de una infección durante el embarazo, durante o el parto o por aborto. En este caso tenemos que, según la clínica, un SOFA mayor de 2 puntos nos va a dar una alta mortalidad en estos pacientes, más del aproximadamente 10%. El shock séptico, por el contrario, es un conjunto de sepsis en el que la circulación y anomalías celulares y metabólicas relacionadas con el aumento sustancial de la mortalidad. En este caso, por ejemplo, en este caso tenemos que, en este caso tenemos, por ejemplo, que un lactato mayor a 2 eh, o una presión arterial media menor o igual a 65 son los que nos van a hablar de un cuadro de shock séptico en este caso. Es la sepsis que no va a reaccionar o no va a mejorar con la fluidoterapia. En obstetricia hay modificaciones en el SOFA. Esta es una modificación obstétrica. Tenemos parámetros como el PAFI. Un PAFI mayor o igual a 40 es normal, de 30 a menos de 40 un punto y menos de 300 2 puntos. Tenemos las plaquetas 0 puntos mayor o igual a 150 y de 100 a 150 un punto, menos de 100 2 puntos. Las bilirrubinas, microgramos por decilitro, 0 puntos cuando es menos de 20 y 1 punto cuando va de 20 a 32 y 2 puntos cuando es más de 32. Tenemos que la presión arterial media mayor a 70 es normal, 0 puntos, menos de 70 1 punto y el uso de vasopresores nos da 2 puntos. Además tenemos la escala de Glasgow, 0 puntos cuando el paciente está alerta, si la paciente responde a la voz, en este caso, 1 punto, y si la paciente responde al dolor, 2 puntos. El nivel de creatinina en microgramos por decilitro tenemos 0 puntos cuando es menos de 90 y entre 90 a 120, 1 punto. 2 puntos cuando una creatinina mayor a 120. También tenemos que otras definiciones, por ejemplo, en CIRSE en obstetricia, según el Colegio Americano y según la Sociedad de Medicina Crítica, son de importancia en obstetricia. Un CIRSE.
bueno, dos o más términos, como ya sabemos: temperatura mayor a 38 o menos de 36, frecuencia cardíaca mayor a 90, frecuencia respiratoria mayor de 20 respiraciones por minuto, una presión de CO2 menos de 32, o anomalías en el hemograma. Una leucocitosis o una leucopenia nos van a hacer pensar en un cuadro de un CIRS, o bandas más del 10%. En este caso, la sepsis, una infección documentada con dos o más criterios de CIRS, y el shock séptico, que es una sepsis con hipotensión persistente pese a la adecuada resucitación de fluidos, con presencia de anomalías en la perfusión. Este daño multiorgánico por sepsis, por ejemplo, afecta al sistema nervioso central, el estado mental se ve alterado, el sistema cardiovascular, hay hipotensión por la vasodilatación y tercer espacio, produciendo una disfunción miocárdica. Y a nivel pulmonar, un síndrome de distrés respiratorio agudo. A nivel del sistema gastrointestinal y el hilio paralítico. A nivel del sistema hepático tenemos la insuficiencia hepática o transaminasas alteradas. A nivel sistema urinario tenemos la oliguria o lesión renal aguda. Al sistema hematológico tenemos trombocitopenia, coagulación intravascular diseminada. Y en el sistema endocrino tenemos a la disfunción suprarrenal y aumento de la resistencia a la insulina, por lo cual los pacientes van a poder hacer cuadros de hiperglicemia. Eso según la Sociedad de Medicina Materno-Fetal del 2029. Tenemos que la sepsis es una respuesta inflamatoria excesiva. Esta respuesta inflamatoria excesiva va a producir una extravasación de la albúmina y del líquido. Por lo tanto, va a haber una disminución del volumen intravascular. Al mismo tiempo, la liberación de las citoquinas y los mediadores proinflamatorios propios del agente patógeno van a hacer que haya un reclutamiento de células inflamatorias y la activación del sistema de complemento. A la misma vez va a haber una disminución de la resistencia vascular de estas citoquinas y mediadores inflamatorios. Y a nivel cardiovascular aumentaría el gasto cardíaco para poder cumplir los requerimientos de los órganos vitales. Tenemos que este reclutamiento de las células inflamatorias y la activación de complemento van a hacer que las células, en este caso, se produzca una isquemia, disfunción mitocondrial, apoptosis, inmunosupresión con disfunción orgánica y muerte de la célula. A la misma vez tenemos que la fracción de eyección va a ser por debajo del 45%, produciéndose una disfunción sistólica. Tenemos que los tipos más comunes de infección con sepsis se van a originar en el tracto genital, el tracto respiratorio y tracto urinario. Los microorganismos van a ser similares en la población no obstétrica, y a la misma vez estos microorganismos tan solo van a ser aislados en un 50%. Tenemos que las infecciones, por ejemplo, en las obstétricas, tenemos los abortos sépticos, la corionitis, y en el posparto tenemos la endometriosis, infección del sitio operatorio. Y en no obstétricas tenemos infecciones del sitio urinario, neumonía, apendicitis. En el posparto, no causas no obstétricas, tenemos infecciones urinarias, neumonía y gastrointestinales. Tenemos que, según según, según la Sociedad de Ginecobstetricia de Australia, que ellos plantean un QISOFA modificado, donde sus parámetros son presión sistólica mayor a 90, 0 punto, una presión sistólica menos de 90, 1 punto, la frecuencia respiratoria, 25 respiraciones por minuto, 0 puntos si es menos, y más de 25, 1 punto. Alteraciones mentales, 0 puntos. Cuando el paciente está alerta, 0 puntos, y cuando el paciente no tiene ninguna alteración mental, 1 punto. Tenemos también que este score modificado según los parámetros, por ejemplo el PAFI, que ya se explicó, tenemos el índice plaquetario, las bilirrubinas. A nivel cardiovascular tenemos la presión arterial media y sistema nervioso central, si el paciente se encuentra alerta, si responde a la voz, si responde al llamado,
y la creatinina. Podemos ver que en este caso estos parámetros en el score de SOFA modificado a nivel respiratorio, a nivel de coagulación, a nivel hepático, a nivel cardiovascular, sistema nervioso y renal. Van a ser los principales parámetros para este QI-SOFA modificado. También tenemos que, bueno, según, según el germen que se encuentre o según la sospecha, vamos a indicar algún antibiótico. Tenemos que iniciar un tratamiento de sepsis durante la gestación. ¿Qué quiere decir esto? Si yo ya tengo mi sospecha diagnóstica, según mi CIRS o según mi SOFA, que me van a poder orientar en la clínica, yo lo que primero tengo que hacer es obtener mis cultivos y tener y dosar mi ácido láctico. Después de esto, administrar el antibiótico de amplio espectro, iniciar fluidoterapia, en este caso si mi paciente tiene una presión arterial media menos de 65. ¿Con cuánto inicio? Con 30 cc por kilo al inicio para mantener presiones mayor a 65 o individualmente, individualizando la paciente gestante, es un caso especial. En este caso se recomienda como primera línea a la norepinefrina si mi paciente no responde a la fluidoterapia, en este caso para mantener presiones mayores a 65. Inicio con norepinefrina. Si no responde, podría usar a la hidrocortisona 200 miligramos por decilitro y a la misma vez continuar, de no continuar recién, otra vez con la norepinefrina. El uso de algunos exámenes auxiliares que nos podrían ayudar, sobre todo los los exámenes de rayos X de pulmón en este caso, o ecografías que nos pudieran hacer sospechar. En el caso de las gestantes, el monitoreo se da a partir de las 24 semanas y se valora o no el uso de corticoides para una maduración pulmonar a esta edad gestacional. Hay que tener también el control de las glicemias de los pacientes, sobre todo por la resistencia a la insulina. Van a ser cuadros de hiperglicemia mayor a 180. Aparte de eso, iniciamos profilaxis por una trombosis venosa profunda. Se pueda anticoagular al paciente. Tenemos que dentro de las recomendaciones que habla la guía de la sociedad materno-fetal, que la sepsis y el shock séptico se van a considerar emergencias médicas y que el tratamiento y la reanimación para la sepsis comienza inmediatamente, no se puede esperar. Recomendamos que los proveedores consideren el diagnóstico de sepsis en pacientes embarazadas con daño a órgano diana inexplicable en presencia de un proceso infeccioso independiente de la presencia de fiebre. A la misma vez recomendamos que se administren antibióticos empíricos de alto espectro, idealmente antes de la hora. También recomendamos que se hagan cultivos de sangre, orina, respiratorio y el dosaje sérico del lactato ante una sospecha de sepsis. También se recomienda la alimentación temprana de 1 a 2 litros de solución cristaloide en sepsis complicadas por hipotensión o hipoperfusión de órganos. El uso de noradrenalina como un vasopresor de primera elección durante el embarazo y puerperio en caso de sepsis con hipotensión persistente o hipoperfusión a pesar de la reanimación con líquidos. Se recomienda que contra el parto inmediato por la única indicación de sepsis y que el parto debe ser indicado por obstetricia, no porque el paciente tenga un cuadro de sepsis. Tenemos que el lactato nos va a ayudar en este caso, de alguna manera, a hacer la sospecha en un cuadro de shock séptico. Mayor a 2, un shock séptico. Los hemocultivos deben tomarse antes de iniciar los antibióticos y un tratamiento endovenoso empírico de amplio espectro dentro de la primera hora de hecho el diagnóstico. Una hipotensión o un lactato más de 4 hace que inicie una reanimación con líquidos cristaloides a 30 cc en 3 horas. Iniciar vasopresores para una PAN mayor a 65. Pacientes hipotensos durante o después de la reanimación con líquidos.
evaluar el daño al órgano diana y sobre todo la atención es en un entorno apropiado. Tenemos en este caso, por ejemplo, pacientes gestantes con cuadro de sepsis, con cuadro de neumonía, tenemos al Olsertamivir, que es una alternativa. También tenemos que la varicela zoster, a la ciclovir 10 a 15 miligramos por kilo. Por superficie corporal tenemos al herpes, a la ciclovir, que se puede dar 5 a 10 miligramos por kilo, a la candidiasis, anfotericina B 3 a 5 miligramos por kilo de día. El cuadro de coriamnionitis, ampicilina 2 gramos endovenoso cada 6 horas, más la gentamicina 1.5 miligramos por kilo endovenoso, más la clindamicina. Clindamicina o metronidazol, si la paciente va a entrar a cesárea. Tenemos alternativas como la vancomicina y en pacientes alérgicos la vancomicina más el meropenem. En casos de endometritis tenemos la gentamicina, la clindamicina o el metronidazol. También tenemos en pacientes como segunda elección la extracción de 1 gramo al día más metronidazol, y tenemos también en alérgicos la gentamicina más la clinda o el metronidazol. O también podría usarse la vancomicina en este caso, 1.5 miligramos por kilo según la dosis. O en cuadros de pilonefritis, la ampicilina 2 gramos cada 6 horas más la gentamicina 1.5 miligramos por kilo en este caso, y después 1 miligramo por kilo endovenoso cada 8 horas. Como segunda elección, la ceftriaxona 1 gramo, 1 o 2 gramos endovenoso al día, o piperacilina tazobactam 4.5. También asociado a la gentamicina, 1 miligramo endovenoso cada 8 horas. Y como en pacientes alérgicos, los carbapenems. También tenemos, por ejemplo, en neumonías, la ceftriaxona. En primera elección, segunda elección, tenemos a la cefotaxima, o tenemos a los ortapenems, la ampicilina, más la claritromicina en este caso. Pacientes alérgicos tenemos la ceftriaxona más la citromicina. En caso de neumonías adquiridas en la comunidad, tenemos también la ceftriaxona, 1 o 2 gramos al día, o la ampicilina sulbactam 1 o 2 gramos cada 6 horas, o el ertapenem. Y segunda opción tenemos el meropenem 500 endovenoso cada 6 horas. En este caso, si tenemos un cuadro de neumonía adquirida con alto riesgo a pseudomonas, iniciaremos con piperacilina tazobactam como primera opción, más una banco, o ceftriaxona en el segundo lugar, más una acitromicina. Infecciones o abscesos intraabdominales tenemos la piperacilina tazobactam 4.5 cada 6 combinado con agentes, por ejemplo tenemos la ceftriaxona más metronidazol o la clinda. Y en segunda línea tenemos a los carbapenem. Y en las apendicitis tenemos la ceftriaxona 2 gramos endovenoso, que va a ser de 6 a 8 horas, más la clindamicina. O en segunda línea la cefotaxima más el metronidazol, y en pacientes alérgicos los carbapenem. En lesiones de piel tenemos a la vancomicina más la piperacilina tazobactam, y si fuera un estreptococo de grupo A, tenemos a la penicilina G 2 a 3 millones intramuscular. Segunda línea tenemos a la cefotaxime 2 gramos y la gentamicina en pacientes alérgicos. En este caso hay que hacer hincapié sobre todo en las 10 perlas para el manejo de una sepsis materna. Primero, reconocer cómo reconozco, según la clínica ya descrita, ya sea por el SOFA, por mis valores de SOFA que me pueden dar al inicio cuando el paciente ingresa. Otro que nos puede ayudar a hacer, sobre todo para tener una mejor detección del deterioro. Lo segundo que se puede hacer en este caso, que también se tiene que tomar en cuenta, es, por ejemplo, la implementación de una escala rápida para tomar medidas
medidas un poco más certeras. Y el uso de laboratorio, imágenes de estudio para ver la etiología. En este caso, si hay sospecha de estreptococo de grupo A, nos van a servir sobre todo para iniciar. Aparte de eso, también la resucitación inicial lo más rápido posible en caso de que tenga un lactato más de 4 o una presión arterial menos de 65 a pesar de uso de fluidoterapia. De manera algo después ya para hacerse, una vez que el paciente está estabilizado, siempre hay que pensar que tenemos que prevenir que nuestro paciente se complique cuando mientras más rápido actuamos, posiblemente esta tasa de mortalidad disminuya. Eso sería todo, muchas gracias.